Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los arrays de dos dimensiones en NumPy. Damos entonces comienzo. En Python podemos crear listas que contienen otras listas. Esto incluso lo estuvimos viendo en los videos pasados de cómo podíamos crear esas listas dentro de otra lista. Similarmente en NumPy podemos crear arrays de arrays. A esto es a lo que nosotros vamos a llamar precisamente los arrays de dos dimensiones. Pero debe cumplir con un requisito especial. Y es que si los arrays que componen nuestro array más grande son todos del mismo tamaño, entonces tienen un nombre especial, array de dos dimensiones. Y ese es un requisito que se debe cumplir para que nosotros podamos decir que se trata de un array de dos dimensiones. De lo contrario, no va a dar ningún error el sistema o la operación que estemos tratando de ejecutar, pero tampoco se va a ejecutar quizás la operación que estemos tratando de hacer. ¿Listo? Ya vamos a hacer unos ejemplos en especial. Entonces, manos al código, inmediatamente con esta pequeña introducción para poderles demostrar de lo que estamos hablando. Como con los demás videotutoriales, estamos trabajando en esta ocasión bajo un entorno virtual vía Virtual Env con Jupyter Notebook, y vamos a levantar nuestro servicio y a crear, en este caso, un nuevo Jupyter en Python 3. Listo. Entonces vamos a crear en esta ocasión tres arrays de una sola dimensión separados. Entonces simplemente, bueno, vamos a renombrar por acá primero arrays de dos dimensiones en NumPy. Vamos a escribir bien dimensiones en NumPy. Perfecto. Entonces nuestro primer array lo vamos a llamar test1. Ya sabemos cómo crear los arrays, lo vimos en el video pasado, y vamos a convertir esta lista en un array. Entonces simplemente valores aleatorios 92, 94, 84, 91, 87. En esta ocasión tenemos una lista de 5 valores que los vamos a convertir en un array por medio de este método. Vamos a nuestra segunda variable, test2, y vamos a decirle np.array, y vamos a hacer una segunda lista. Esta lista va a contener estos valores, listo. Y en test3 vamos a crear otro array. En esta ocasión el array va a tener los siguientes valores. Listo. Como pueden ver, son valores relativamente similares. Se trata, vamos a simular quizás por ahí una calificación de unos estudiantes de 0 a 100. Listo. Entonces tenemos 3 estudiantes, cada estudiante tiene sus propias calificaciones, por tanto cada uno tiene su propio array de NumPy en este caso. Listo. Entonces acá tenemos arrays de una sola dimensión guardados de forma separada. Teniendo en cuenta el punto anterior, obviamente acá necesitamos importar NumPy primero. Esto es algo que siempre debemos hacer en cada nuevo Jupyter. Import NumPy as npm, y ahí sí no tenemos ningún error. Listo. Entonces, como vimos en el punto anterior, el motivo o el requisito más bien principal para que nosotros podamos considerar que un array tiene dos dimensiones debe ser de que los arrays más pequeños, o sea, los que están dentro del array padre, por decirlo de alguna forma, deben de tener todos la misma dimensión, ¿cierto? O la misma cantidad de elementos.
En este caso, todos nuestros arrays tienen 5 elementos. Quiere decir que yo acá podría crear un array de 2 dimensiones, manteniendo el orden de los 3 arrays. ¿Cómo hacemos esto? Entonces le decimos np.array y este np.array lo vamos a crear de la siguiente forma. Abrimos paréntesis como hemos venido trabajando hasta el momento, pero en vez de crear un solo array, así, vamos a crear un array de 2 dimensiones, o sea, otro internamente. En este interno vamos a pasar, en este caso vamos a copiar y pegar los que se encuentran en el primer array, o sea, en test1. Y separado por coma, vamos a ir creando los otros arrays. Entonces copiamos y pegamos el segundo array, y copiamos y pegamos el tercer array, también separado por coma. Listo. Y lo mantenemos de esta forma, entonces, organizado. Control o Shift Enter y perfecto. Acá no nos dio ningún error. Creamos entonces un array de 2 dimensiones. Entonces, cada fila en este nuevo array de 2 dimensiones representa un test o una evaluación que estamos haciendo ¿a quién? A cada estudiante. Quiere decir que cada columna pertenece a un estudiante. ¿Listo? Entonces, esta columna sería para el estudiante X, esta para el estudiante Y, esta para el Z y así sucesivamente. Entonces, cada columna en este caso representaría un estudiante. Y esto nos está permitiendo, en realidad, guardar los valores de la forma... esto nos permite guardar todos nuestros datos en un único array sin perder el orden. Listo. Miren que ya no tenemos 3 arrays separados, sino que en un solo array estamos teniendo todos los datos sin que perdamos el orden. Entonces, como ya mencionamos, este array de 2 dimensiones es una lista donde cada lista tiene el mismo número de elementos. Y ahí está, cada uno tiene 5 elementos. Ejemplos de arrays que no son de 2 dimensiones. Y esto es importante para que lo tengan presente. En qué momento no se cumple la regla para que sea un array de 2 dimensiones. Entonces, vamos a crear acá un ejemplo que va a cerrar o se va a ejecutar, pero no es considerado un array de 2 dimensiones porque tiene diferentes dimensiones. np.array y acá vamos a crearlo de la siguiente forma. Entonces 29, 49 y 6 separado por coma, vamos a crear un segundo array y en este caso tenemos 77 y 1. Si le damos Shift Enter, perfecto, él se va a crear, pero miren lo que nos está diciendo, está creando un array de listas. Entonces tenemos un array y en el primer array o en la primera posición tenemos es una lista y en la segunda posición tenemos otra lista, ¿cierto? Entonces esto es la gran diferencia entre crear un array de 2 dimensiones y uno que no cumple con esa característica. Otro podría ser el siguiente, otro ejemplo en el cual decimos que este no es un array de 2 dimensiones. En el siguiente código, este en realidad no va a correr, va a tener un error. Entonces, np array y vamos a decir 68, 16, 73, y decimos 61,79,30. Listo. Piensen un poco acá dónde está el error. ¿Dónde creen que se encuentra el error en este caso? Muchas veces o al principio es un poco difícil empezar a debuguear porque las diferencias son muy imperceptibles, pero acá hay un error en el código. Listo.
piénselo en un momentico, traten de revisar qué diferencia hay entre este array y este array, o entre este último que acabamos de crear y el primero que creamos. La diferencia en realidad es que no tiene un array padre. Listo. Simplemente acá, dentro del parámetro que recibe el método array, estamos pasando dos parámetros, no solo uno, sino dos. Por tanto, vamos a tener un error. Listo. Entonces es un error de tipo. El data type no ha sido entendido en este caso por NumPy, porque le estamos mandando al método o a la función .array dos parámetros. Listo. Entonces deberíamos de pasarle es uno solo y deberíamos de pasárselo si queremos un array de dos dimensiones, entonces con un array padre. Ese array padre es el que hace las veces de el único parámetro que le estamos pasando a la función .array. Listo, entonces espero que haya quedado aquí clara la diferencia. ¿Cómo solucionamos esto? Si en realidad lo que queremos es un array de dos dimensiones que cumple con la otra característica, que es que tienen los mismos elementos, cada uno tiene 3, entonces simplemente creamos un array padre. Ahí está el array padre, venimos, cortamos, pegamos dentro de ese array padre y ahí sí tenemos un array de dos dimensiones. Listo. Y ahí está. Acá se ejecutó, esta es nuestra salida, en este caso de la consola de Jupyter Notebook, para decirnos, ok, has creado correctamente un array de dos dimensiones. Ahora vamos a pasar a hacer operaciones entre arrays de una dimensión y de dos dimensiones. Entonces vamos a ver por acá un poco la presentación. Entonces volvemos acá a la presentación. Operaciones entre arrays de una dimensión y dos dimensiones. Ustedes se preguntarán, ahora que ya nos dimos cuenta que si tenemos un array de una dimensión, podemos hacer operaciones muy fácilmente. Eso lo vimos en el video pasado, donde tenemos un array, por ejemplo, de 5 elementos, y esos 5 elementos queremos que cada uno sea multiplicado por 10, o cada uno sea sumado por 10, o restado por 10, o sacarle el módulo 10. Podemos hacer operaciones element-wise, o sea, sobre cada uno de esos elementos correr una operación muy rápido, muy fácil, de forma muy óptima, con arrays de NumPy. Pero ¿qué pasa si yo en vez de sumarlo o multiplicarlo por 10, lo quiero sumar o multiplicar por otro array? Eso entonces sería una pregunta válida. Podemos correr operaciones entre array de una dimensión y arrays de dos dimensiones. ¿Qué creen? Sí. Y ahí es donde empieza a radicar el poder de NumPy. NumPy correrá la operación entre el array de una dimensión con cada fila del array de dos dimensiones individualmente. Listo, entonces esto es un poco de álgebra lineal en la cual se van a poder hacer operaciones entre matrices, en este caso de multiplicación o de suma, la operación que ustedes deseen hacer según el análisis que estén realizando numérico sobre esos valores. Como resultado es posible si el número de elementos en cada fila en ambos arrays hacen match. O sea, igual, deben ser de la misma cantidad de elementos. Deben de tener la misma cantidad de elementos para que nosotros podamos hacer esta operación. Entonces vamos a ver esto en la vida real. ¿Cómo podemos hacer estas operaciones? Entonces manos al código, vamos nuevamente a nuestro Jupyter Notebook y aquí vamos a hacer el ejemplo. Listo, entonces tenemos array 1 va a ser igual a np.array. Vamos entonces acá a hacer la siguiente operación. Ya sabemos que tenemos un array padre sobre el cual vamos a crear otros arrays. Listo. Entonces, en este caso va a tener solamente dos elementos y vamos a empezar a separarlos de la siguiente forma para que sea fácil de entender. 3 y 3. Entonces, mantenemos la misma regla. Esto es un array de dos dimensiones. Cada uno de los arrays tiene dos elementos.
y ahí tenemos el array 1. El array 2 va a ser np.array y vamos a hacerlo de una sola dimensión, 10,10. Listo. Entonces miren que el array 1 es un array de 2 dimensiones que tiene 3 elementos. Y de estos, cada elemento tiene 2 elementos cada uno. Ahí tenemos entonces y cumplimos con la regla de los arrays de 2 dimensiones. Y el segundo array tiene una sola dimensión, que a su vez tiene 2 elementos. Entonces la pregunta es, ¿podemos correr una operación entre ambos arrays? Esa era la pregunta que nos estábamos haciendo. Sí, efectivamente nosotros, siempre y cuando este array de una sola dimensión tenga los mismos elementos que cada uno de los elementos del array de 2 dimensiones, podemos hacer operaciones entre ellos. Entonces podríamos correr, en este caso, la siguiente operación. Ahí se me fueron estas dos. Ahora sí. Entonces, AR1 por AR2. ¿Qué tipo de operación creen ustedes que va a pasar acá? ¿Cuál creen que va a ser el resultado? Piénselo un poco antes de correr el código. Entonces, vamos a hacer una operación en la que cada uno de los elementos que tenemos en el array de 2 dimensiones se va a multiplicar por los elementos del array de una dimensión. Entonces 10 por 1, 10, 10 por 1, 10. Y ahí tenemos el primer elemento multiplicado por estos valores. El segundo elemento hace lo mismo, tercer elemento hace lo mismo. Como resultado tenemos otro array de 2 dimensiones que a su vez contiene 3 elementos y cada uno de esos elementos tiene otros 2 elementos. ¿Listo? Importante que empecemos a identificar esto. Yo sé que esto al principio puede causar un poco de confusión. Es simplemente seguir el tutorial, seguir haciendo ejercicios. Ya vamos a llegar también a la parte de ejercicios. Pero como todo en la vida es un poco de práctica, es un poco más de conocimiento, pero esto es lo que estamos haciendo. Listo, simplemente esa multiplicación entre un array de una dimensión con un array de 2 dimensiones. Ese sería entonces algo muy poderoso a lo que podemos acceder dentro de NumPy. Esto obviamente haciéndolo en código Python, pues sería un poco más complejo. Obviamente se puede hacer. Simplemente son listas dentro de otras listas y empezar a iterar, hacer de pronto ciclos por anidados. Eso lo vimos en Python, cómo hacer esos ciclos por anidados. Y hacer las operaciones. Entonces va a ser un poco más complejo, va a requerir obviamente más código. Entonces ese es el objetivo de estas librerías. Simplemente es una operación común en matemáticas, en matrices. Entonces podemos hacerlo fácilmente con esta librería de Python. Pasamos a otro tema acá de lo que estamos viendo de NumPy Arrays. Sería cómo seleccionar elementos en un array de una dimensión. ¿Cómo podemos extraer esos elementos? ¿Cómo los podemos seleccionar? Entonces vamos a hacer por acá otro array. Este array lo llamamos A, np array. Y estamos hablando de un array de una sola dimensión. Entonces lo tenemos de esta forma, 5, 2, 7, 0, 11. Y dijimos que cuando vimos el versus entre listas y arrays de NumPy, nos dimos cuenta que en ambos estaba la característica de que tenía elementos posicionales. Entonces, así como en las listas, cuando accedíamos a la posición 0 o a la posición 1, podíamos obtener ese valor, lo mismo podemos hacer con los arrays de NumPy. Entonces, facilísimo, porque ya en ese caso sabemos cómo es la sintaxis de las listas. Entonces, igual, en este caso llamamos a la variable a la cual le asignamos el NumPy array y le decimos que queremos el elemento que se encuentra en la posición 0.
En este caso sería el valor o el número 5. ¿Ok? Y de esta forma entonces estamos obteniendo esa información. ¿Qué pasa si le decimos que nos traiga el que está en la posición 1? Entonces nos va a traer el valor número 2. También vimos en las listas de Python que si queríamos traer el último elemento de la lista, muchas veces pues lo podríamos ver a simple vista, sabemos y hacemos la cuenta, está en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces voy y digo A4 de esta forma. A4. Y de esta forma me estoy trayendo el último elemento, sin embargo no siempre voy a tener arrays tan cortos, muchas veces van a ser arrays muy grandes, entonces la mejor forma de hacer esto es con un -1. Y ahí me voy hasta el final de la lista y me traigo ese valor. ¿Listo? Entonces, muy fácil. Si me quiero traer el penúltimo valor, entonces ya empiezo a contar, es al revés. Entonces ya no sería -1, sino A -2. Sería el valor de 0. ¿Listo? Ese sería el penúltimo. Y asimismo puedo decirle -3, -4, -5, para que se salte ciertos números, pero ya de atrás para adelante. ¿Listo? Y algo también muy poderoso que tenían las listas en Python, también lo vimos por allá en los ejercicios, eran los slides. Los slides de las listas de Python era simplemente decir qué pasa si yo no quiero que me traiga un solo valor o un solo elemento, sino que quiero que traiga los elementos que están desde la posición X hasta la posición Y, por decir algo, o desde la posición 1 hasta la posición -3. En fin, nosotros teníamos una forma de hacer los slides. Esos slides tenían una sintaxis y la sintaxis era A y teníamos dos puntos, ¿cierto? Con estos dos puntos acá, recuerden, voy a hacer un poco de pseudocódigo. Entonces acá viene a estar el start, o sea, cuál es la posición a partir de la cual quiero empezar la selección de elementos. Entonces ahí tenemos el start. Y por último teníamos el end, pero a ese end teníamos que restarle 1. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder llegar exactamente a la posición que queremos. ¿Listo? Entonces vamos a comentar esto por acá. Y vamos a hacer una operación. Entonces, ¿qué pasa si hacemos este 1, 3? Va a ir, vamos a volver a pegar por acá esta lista para que sepamos sobre cuál estamos trabajando y no se nos pierda. Entonces acá tenemos nuevamente la lista de nuestro NumPy array. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que empiece en la posición 1. ¿Cuál es la posición 1? 0, 1 sería el valor número 2. Y que vaya hasta la posición 3 menos 1. Posición 3 menos 1, ¿cuál viene a ser? 0, 1 y 2. ¿Listo? 3 menos 1, obvio, es 2. Entonces va a ir hasta la posición en realidad número 2. Si quieren saber el por qué hace el -1, les recomiendo volver a la parte de Python si de pronto no lo han visto para que repasen esa parte. Podría ser un requisito de que para este video ya deben de haber visto Python, entonces para que den un repaso. Listo, eso ya lo vimos, ya lo tocamos. Entonces, si selecciono de 1 a 3, entonces me va a traer los valores 2 y 7. Listo. ¿Qué es lo que pasaba entonces cuando hacíamos lo siguiente? Piensen un poco, no lo ejecuten. ¿Y qué valores trae? Entonces, recuerden que cuando no pasamos ningún valor, quiere decir que va desde el valor o posición 0. ¿Listo? Porque ese es el valor de start. Entonces, si empezamos en la posición 0 para hacer ese slice o ese corte del array, entonces es lo mismo que poner 0 acá, va desde la posición 0 hasta la posición 3 menos 1. ¿Y la posición 3 menos 1 cuál es? 0, 1, 2, 3, o sea, hasta acá.
me va a traer estos 4 elementos. Entonces, revisemos con el 0, perfecto. Estos serían los elementos que trae del 5. Perdón, es del hasta el 3, o sea, 3 menos 1 obviamente es 2, 0, 1, 2. ¿Listo? Entonces, hasta acá es en realidad hasta donde va a venir con estos 3 primeros elementos. ¿Listo? Y lo mismo si lo dejamos vacío. Va a ser exactamente la misma operación, solo que Python nos dice se pueden ahorrar en este caso el 0, porque yo asumo que si no pasa ningún valor es porque quieren que empiece desde la posición 0. Listo. ¿Y qué hace con esta otra posición? Menos 3 hasta 0. Entonces, menos 3 sería la posición para empezar. Entonces recuerden, menos 1, menos 2, menos 3. En esta ocasión lo incluye. ¿Por qué lo incluye? Porque está en la posición Start. Miren que Start incluye. Listo. Y va hasta el final. Entonces, quiere decir que va desde 7 hasta el final. Listo. Entonces, por acá lo ejecutamos y efectivamente nos trae 7, 0 y 11. Listo, entonces les recomiendo, por ahí si tienen quizás alguna confusión o algunas dudas todavía con los slides, entonces lo pueden repasar en la parte de Python. Continuamos. Ustedes se preguntarán si al momento de hacer estos slides podemos saltarnos valores. ¿A qué se debe esta pregunta? Miren que cuando estamos haciendo un slide, por ejemplo acá de 1 hasta 3 menos 1, estamos diciendo que vaya 1 por 1. Entonces se va 2, 7. Si tuviéramos esto acá hasta el final, entonces se va a ir efectivamente hasta el final. Pero se va a ir 1 por 1, elemento por elemento. ¿Qué pasa si yo me quiero saltar un elemento intermedio? Lo puedo hacer. Listo. Tal cual como lo hicimos o como se puede hacer con las listas en Python. Vamos a hacer por acá otro ejercicio. A este le vamos a llamar test np.array y en este np.array le vamos a pasar estos valores 92, 94. Listo. ¿Qué pasa si queremos imprimir desde 0 hasta 5 menos 1? Entonces acá tenemos 92, 94, 88, 81, 87. O sea, todos los tenemos acá. ¿Qué pasa si nosotros queremos que se salte de 2 en 2? Va a saltar el elemento. No es que se vaya a ir de 2 en 2, sino que va a saltar un elemento. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos test 0, 5, 2. Y ahí está. Entonces empieza en 92, porque recuerden que va desde 0, va hasta 5, o sea que se va hasta el final, pero va de 2 en 2. Entonces 92, de ahí se salta el segundo elemento, pasa al tercero, se salta el cuarto elemento y se va hasta el quinto. ¿Ok? Esta es entonces la forma en la que podemos saltar elementos si eso es lo que queremos hacer. Hasta acá todo normal, es lo mismo que hemos visto con Python, como ya varias veces se los he repetido. Pero resulta que con Python, con NumPy Arrays, nos hemos dado cuenta que podemos crear arrays de 2 dimensiones. ¿Qué pasa y cómo accedemos a un valor o a un elemento dentro de esos arrays de 2 dimensiones? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo podemos hacer y la sintaxis para realizarlo es seleccionar los elementos de la siguiente forma. Entonces, A, que representa el nombre de la variable que le hemos dado al NumPy array, en la cual asignamos ese array. Y dentro de A vamos a decirle cuál es el valor de la fila seguido por el valor de la columna. ¿Listo? Entonces miren que es diferente. Acá les había hecho un pseudocódigo en el que A, para una dimensión, para hacer ese slice en una dimensión,
Entonces veníamos y decíamos start y end -1. En este caso, para seleccionar un solo elemento de nuestro array de 2 dimensiones, lo hacemos con add, row y column. También se pueden hacer slice. Ya vamos a ver cómo. Listo, entonces row y column. Antes de continuar aquí, es muy importante que podamos ver los ejes. Listo, porque para poder hacer esta selección necesitamos entender un poco los ejes. Entonces vamos a irnos hasta por acá y vamos a ver qué son los ejes dentro de NumPy. Es importante notar que cuando trabajamos con arrays que tienen más de una dimensión, las relaciones entre el interior de los arrays es definido en términos de ejes. ¿Listo? En inglés se dice axes o se escribe axes. Entonces, este concepto es importante. Y un array de 2 dimensiones tiene 2 ejes. El eje 0 o axis 0, que representan los valores que componen o más bien comparten la misma posición del índice. Listo, recuerden, todos los arrays tienen unas posiciones 0, 1, 2. Pero como es de 2 dimensiones, yo podría tener otros arrays internamente. Decimos que si comparte la posición, quiere decir que está en el eje 0. O sea que tienen o comparten o están en la misma columna. Y en el eje 1 o axis 1 representa los valores que comparten un array, o sea que están en la misma fila. Listo. Para que sea más entendible, tenemos esta gráfica. Entonces, estamos cumpliendo con la sintaxis de un array de 2 dimensiones. Miren que acá estamos abriendo, este es el array padre, y cierra acá el array padre. A su vez, tiene 3 elementos, 1, 2 y 3, dentro del array padre. Listo. Y cada uno de esos subarrays tiene 3 elementos, 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. ¿Cómo entendemos entonces los ejes? Según lo que acabamos de explicar, los que están en el eje 0 comparten la posición del array, o sea que están en una columna. Entonces 0 va a ser en el caso de NumPy siempre la columna. Comparten la columna, por tanto es el eje 0. Y los que comparten el array son el eje 1. Listo. Esa es la forma en la que nosotros vamos a poder hacer entonces la selección de elementos dentro de un array. Vamos manos al código entonces para entender cómo podemos hacer esa selección de elementos. Ingresamos nuevamente a nuestro Jupyter Notebook y vamos a hacer el siguiente array. Entonces vamos a decir que el array lo asignamos a esta variable a y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, array de 2 dimensiones y vamos a tener los siguientes valores: 6, 9, 14, separados por coma cada uno de estos valores. Tenemos 12, 10, 5, 23, pueden ser en realidad cualquier valor. Es simplemente para hacer la selección. Perfecto. Acá tenemos entonces nuestro array de 2 dimensiones. Recuerde que estamos cumpliendo con los requisitos o las características para que sea considerado de 2 dimensiones. Listo, que sean del mismo tamaño. En este caso, todos 3 son del mismo tamaño, 5 elementos cada uno. Entonces, recuerden la sintaxis. El nombre del array, o el nombre de la variable a la cual le asignamos el array, la posición, en este caso, de la fila y la posición de la columna. ¿Qué pasa si queremos seleccionar el valor 16?
empiecen a ensayar, empiecen a hacer el ensayo según esta sintaxis, cómo podemos acceder al valor 16. Listo. Entonces, inténtalo un momento, es relativamente fácil. Listo. Entonces, lo primero, vamos a ver en qué fila se encuentra. Listo. Entonces, decimos que esta se encuentra en la fila 0, 1 y 2. Listo. Esta es la fila en la que se encuentra. Entonces, vamos a decir A2, coma. ¿Y en qué columna se encuentra? 0, 1. O sea, en la columna 1. Shift Enter y ahí está. Con esto hemos seleccionado entonces el valor que queríamos, que en este caso era 16. Quiere decir que, según lo que acabamos de ver en la gráfica anterior, el eje 0, ¿cuál sería? Serían todas las columnas, ¿cierto? Entonces miren que serían los que comparten la posición, 15, 10 y 16. Y los que comparten la fila vienen a ser, por ejemplo, todos estos arrays, todos estos elementos dentro del array, estos otros elementos dentro de este array y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar a hacer esa selección. ¿Qué pasa si queremos seleccionar una columna entera? Listo, entonces ya sabemos que la columna es el que está en vertical. Entonces vamos a hacer y queremos seleccionar, vamos a mirar acá. Entonces, para poder hacer esta operación, vamos a explicar lo siguiente. Aquí estamos seleccionando un solo elemento con esta sintaxis. Pero ¿qué pasa si queremos hacer una especie de slice al momento de hacer la selección? Recuerden que los slices van de una posición X a una posición Y, ¿cierto? O una posición de inicio a una posición final. Y ahí hace la selección. Eso mismo lo podemos hacer con esta sintaxis, pero cambiándole acá un poco. Entonces, mantenemos lo que viene a ser la fila y mantenemos lo que va a ser la columna. Pero en este caso va a ser start row, esto es guión bajo, 2 puntos, end row. Y luego viene a ser start column, 2 puntos, end column. Y de esta forma vamos a entender muy bien qué es lo que vamos a hacer acá. Miren lo que estamos haciendo. Quiere decir que esta selección la vamos a hacer por slice. Es un poco más compleja, pero es el poder que tenemos con NumPy Arrays para poder hacer selecciones de ciertos valores que pertenecen a una fila o ciertos valores que pertenecen a una columna. Listo. Entonces, la clave está en el antes y el después de la coma. Miren que la coma es la que nos está separando estos dos valores que vamos a seleccionar. Asimismo lo estaba haciendo acá primero. Row, column. Acá se mantiene row, column, pero como estamos haciendo un slice, quiere decir que vamos a separar por 2 puntos, así como estábamos haciendo al principio con la selección de varios elementos en un array de una sola dimensión. Listo. Entonces, esta sería. Si seguimos esta sintaxis, ¿qué estamos seleccionando acá con esto? Sin ejecutar el código, ¿qué creen que estamos seleccionando? Entonces, separamos la coma. Miren que acá está la coma. Nos está diciendo, y acá tenemos entonces los 2 puntos. Acá nos está diciendo que va desde el start row hasta el end row. Listo. Entonces va a seleccionar, en este caso, toda la fila. Y va a ir a seleccionar la columna que se encuentra en la posición 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a traer esto? Nos va a traer la primera columna. O sea, los valores 32, 12 y 2. De esta forma, vamos a seleccionar esa primera columna. Mírenlo ahí.
32, 12 y 2. Listo. Entonces, revisen bien qué es lo que estamos haciendo acá, pero es importante que lo entiendan. Ahí seleccionamos, con esta, seleccionamos una columna entera. Listo, o sea, toda la columna. No le dijimos que fuera desde tal parte hasta tal parte de la columna, sino toda la columna. ¿Qué es lo que tenemos? 32, 12 y 2. Y efectivamente, estos fueron los valores que nos trajo. Ahora piensen un poco, ¿cómo seleccionamos una fila entera? En ese caso, ¿cómo seleccionaríamos una fila entera? Entonces vamos a decir que queremos seleccionar toda esta fila. Entonces, ¿en qué posición está esta fila? Está en la posición 0, 1. Listo. Entonces, vamos a venir acá. Está en el row 1. Esa es toda la que queremos. Y se va a ir de principio a fin, ¿cierto? Entonces, se va a ir de principio a fin ¿en quién? En la columna. ¿Listo? Entonces, las va a traer todas las columnas. Eso es lo que significa. Entonces, va a traernos, si le damos Shift Enter, precisamente toda la fila. 12, 10, 5, 23 y 1. Entonces ahí tenemos esas dos formas de selección. Básicamente estamos haciendo como ese slice, pero ahí los estamos seleccionando todos. ¿Cómo hacemos para seleccionar simplemente una parte, por ejemplo, un rango de una fila? Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos al row 0. Listo. Que nuestro row 0 sería este primero de acá. Ese row 0 va a ir desde 0, o sea, en toda esta fila, vamos a ir desde 0 en la columna hasta 3 menos 1. Entonces miren que está esta separación. Quiero hacer siempre como esta separación. No es una buena práctica que los tengamos siempre así tan separados. Es solamente como para entender un poco cómo estamos haciendo la selección. Normalmente ustedes este código se lo van a encontrar así todo junto. Entonces para que de pronto no vaya a haber confusión y qué significa los dos puntos y qué significa el coma o la coma, va a dar exactamente el mismo resultado. Lo mismo acá. Este espacio van a encontrarlo en internet o donde lo busquen o en cualquier otro tutorial, lo van a encontrar siempre juntos, ¿cierto? Entonces, pero es como para hacer esa salvedad o esa claridad de lo que estamos haciendo. Acá lo que nos está separando es la coma. Entonces lo que dijimos, el row viene a ser esta parte a la izquierda de la coma y el column viene a ser la parte derecha de la coma. Asimismo, los dos puntos nos separan el slice. Entonces, ¿qué valores nos vamos a traer acá? 32, 15 y 6. Entonces, cogimos precisamente el row o la fila en la posición 0 y vamos a ir desde la posición 0 hasta 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, entonces 0, 1 y 2. Entonces ahí tenemos 32, 15 y 6. Entonces miren que pudimos hacer un slice, una selección de varios elementos dentro de un array de 2 dimensiones. Y acá es donde empieza a ponerse muy interesante el tema de NumPy Arrays. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora vamos a tratar de hacer una selección un poco más avanzada o compleja. Vamos a hacer operaciones lógicas con arrays. Entonces vamos a ver por acá nuevamente nuestra presentación y vamos a ir a las operaciones lógicas en los arrays. Entonces otra cosa útil que podemos hacer con los arrays de NumPy es correr operaciones lógicas para cada elemento. O sea, miren que anteriormente estábamos haciendo operaciones matemáticas simples. Estábamos multiplicando por 10, dividiendo por 10, módulo de 10. Incluso hicimos operaciones con otras listas. Multiplicamos una lista de una dimensión con otra lista, con otro array de 2 dimensiones. Listo, entonces ya ahí hemos visto como esas dos operaciones. Hicimos la selección de elementos, tanto de un array de una dimensión como de arrays de 2 dimensiones. Ahora vamos a hacer operaciones lógicas con los arrays de NumPy. Supongamos que queremos saber cuántos elementos de un array son mayores que 5.
Entonces, dentro de Python también lo podemos hacer con las listas, pero obviamente vamos a tener que correr el ciclo for y empezar a hacer como estas operaciones lógicas para poder llegar al elemento deseado. Sin embargo, se van a dar cuenta que con los arrays de NumPy va a ser muchísimo más fácil. Entonces podemos hacer esto fácilmente y evaluar si es true por cada elemento del array sin necesidad de tener que usar un ciclo for, lo que les estaba precisamente diciendo. Entonces, manos al código, vamos a demostrar esto con un ejemplo como siempre. Vamos a volverlo a llamar a, por facilidad, array, y acá vamos a pasar un array de una sola dimensión, 10, 2, 2, perfecto. Ahí tenemos este array de una dimensión con varios valores numéricos. Y miren qué tan fácil es correr en este caso una operación lógica. Tráigame de ese array los valores que sean mayores a 5 o dígame cuáles son mayores a 5. Y el que nos va a decir, ¿qué pasó acá? Lo que pasó fue que recorrió cada elemento, recuerden, element wise, y sobre cada elemento hizo la pregunta, ¿ese elemento es mayor que 5? True o false. Ese elemento es mayor que 5, true o false. Y se fue posición por posición. Entonces, el primer elemento es mayor a 5, true. El segundo es mayor que 5, false. False, 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 true, 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 true. ¿Ok? Pero bueno, este resultado quizás no sea como el más óptimo para seguir haciendo operaciones sobre el array. Lo podemos refactorizar un poco y simplemente hacerlo de la siguiente forma. La operación la hacemos dentro del array. Miren que volvemos y abrimos el array como si fuera por allá un medio list comprehension dentro de Python, dentro de NumPy Arrays, pero lo hacemos dentro de NumPy. Es similar. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Entre al array llamado A, porque así lo llamamos, y tráigame ahora sí del A anterior quienes son mayores a 5. Shift Enter y ahí tenemos los valores. ¿Listo? Entonces ya ahora sí nos trajo los valores con los que necesitamos hacer operaciones. ¿Y cuáles serían? Serían 10, 9, 8, 9, 7. Son los que son mayores a 5. Y de esa forma estamos trayendo entonces el resultado que queríamos. Podemos incluso ir más allá y hacer una operación, por ejemplo, con condicionales AND o OR. Recuerden esto, lo vimos en Python, también lo vimos en SQL. Pueden volver o pueden revisar nuevamente esos tutoriales si de pronto tienen alguna duda. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces simplemente venimos y hacemos la operación nuevamente dentro del array y decimos, tráigame los valores de ese array que sean mayores a 5 y tráigame, o. Entonces acá voy a hacer una pseudocódigo, recuerden, o más bien, vamos a ver acá. Este símbolo, acá ahora sí, no me lo está escribiendo. Esto es un pipe, no sé por qué no me lo está escribiendo acá. Esto es un pipe, este pipe significa OR, listo. Y el ampersand significa AND. ¿Listo? Recuerden los operadores lógicos. Entonces también, si no recuerdan mucho al respecto, pueden volver un poco al tema de Python. Entonces, si es este operador, sería OR. Si es este operador, sería AND. Es simplemente para hacer una selección condicional de valores. Entonces lo voy a subir acá. Bueno, es que él lo pone así como en itálica. Listo. Entonces, tráigame dentro de ese array los valores que sean mayores a 5 o los valores del array que sean menores a 2. Y ahí está. Entonces, en realidad no hay ningún valor menor a 2. Digámosle que por acá. Entonces, los que sean menores
A3 y ahí está. Entonces hizo una selección lógica dentro de ese array de una dimensión que declaramos aquí en la parte superior. Y miren cómo hicimos la operación. Entonces esto es demasiado poderoso. Esto es lo que nos permite hacer operaciones más complejas dentro de NumPy Arrays. Nada, esto es todo por este video. Espero les haya gustado, que hayan aprendido muchísimo. Acá al final de los slides van a encontrar el enlace, o si están dentro de la plataforma, van a poder encontrar un quiz al final. En este quiz, pues es simplemente unas preguntas que tenemos sobre la clase del día de hoy. Lo ideal es que ustedes se reten, como siempre, a sí mismos y puedan resolverlo y mirar qué tal les fue. Entonces se llama array de 2 dimensiones, pueden acceder a esta URL. Acá en esta parte siempre van a poder encontrar los slides, las diapositivas de lo que acabamos de ver. Y aquí es donde pueden entrar a resolver el quiz. Listo, recuerden que hacen una selección y luego chequean esa respuesta, si es incorrecta, si quieren ver la respuesta. Y al final también van a poder hacer algún comentario o alguna pregunta que tengan al respecto. Listo, nos vemos en un próximo video, espero hayan aprendido bastante. Chao, chao.